Dos edificios, uno al lado del otro, casi idénticos. Llega el mismo terremoto, con la misma fuerza, al mismo tiempo. Uno queda en pie sin un solo daño visible. El otro colapsa por completo. La diferencia no fue la suerte, fue ingeniería, física, y decisiones tomadas décadas antes de que el suelo empezara a temblar. Esta es la historia de cómo funciona un terremoto por dentro, y de todo lo que la ciencia inventó para que sobrevivir a uno dejara de ser una cuestión de azar. Entiéndelo ya. Todo empieza kilómetros bajo tierra, en el límite entre dos placas tectónicas. La corteza terrestre no es una sola pieza. Está dividida en placas enormes que se mueven, muy lentamente, empujándose entre sí. En los bordes donde esas placas se rozan, la fricción las traba, como si quedaran pegadas. El movimiento de fondo no se detiene, así que la tensión se sigue acumulando ahí mismo, año tras año, como si estuvieras doblando una rama cada vez más y más, sin que se rompa todavía. Hasta que llega un punto en el que la roca ya no aguanta más esa tensión acumulada, y cede de golpe, se rompe o se desliza de forma repentina a lo largo de una falla. Toda esa energía que se guardó durante años o décadas se libera en cuestión de segundos, y esa liberación repentina de energía es, literalmente, lo que llamamos un terremoto. Esa energía no se queda quieta. Viaja a través de la Tierra en forma de ondas, y no todas las ondas son iguales. Primero llegan las ondas P, las más rápidas, que comprimen y estiran el terreno en la misma dirección en la que avanzan, como un resorte. Viajan tan rápido que pueden cruzar el planeta entero en minutos, pero por sí solas generan relativamente poca sacudida. Justo después llegan las ondas S, más lentas, que mueven el suelo de forma perpendicular a su dirección de avance, con un movimiento más parecido a una ola. Y al final llegan las ondas superficiales, las más lentas de todas, pero las que viajan pegadas a la superficie y las que realmente producen la mayor parte de la destrucción visible. Son las responsables de que el piso se mueva de lado a lado y de arriba a abajo bajo tus pies. El orden de llegada de estas ondas no es un detalle técnico menor. Es, como vamos a ver más adelante, la base de cómo funciona un sistema de alerta temprana. Ahora, cuando ves en las noticias que un terremoto fue de magnitud 7, esa cifra mide una sola cosa: la cantidad total de energía que se liberó en el punto de origen. No mide, en cambio, cuánto se movió el suelo en un lugar específico, ni cuánto daño causó ahí. Esa segunda medida se llama intensidad, y depende muchísimo de la distancia al epicentro, de la profundidad del sismo, y sobre todo, como vamos a ver en el próximo capítulo, del tipo de suelo sobre el que está construido cada edificio. Por eso dos terremotos de la misma magnitud pueden dejar resultados completamente distintos. Uno apenas se siente y el otro derrumba una ciudad entera. El ejemplo más claro y más estudiado de esto ocurrió en Ciudad de México en 1985. El epicentro del terremoto estaba a cientos de kilómetros de distancia, en la costa del Pacífico, así que en teoría la ciudad debería haber sentido una sacudida moderada. Pero gran parte de Ciudad de México está construida sobre el lecho seco de un antiguo lago, un suelo blando compuesto de arcilla y sedimentos con muchísima agua atrapada adentro. Ese tipo de suelo actúa como un amplificador natural. La sacudida que llegó a esa zona específica de la ciudad terminó siendo hasta 5 veces más fuerte que en zonas cercanas construidas sobre terreno firme. El mismo terremoto, la misma distancia al epicentro, pero un resultado radicalmente distinto según el tipo de tierra que había debajo de cada edificio. Pero el suelo blando por sí solo no explica por qué colapsaron justo los edificios de entre 6 y 15 pisos, y casi ningún otro. La respuesta es un fenómeno llamado resonancia. Todo edificio tiene un ritmo natural de oscilación, un periodo propio en el que tiende a balancearse si algo le empuja, algo parecido a la frecuencia con la que se mece un columpio. El suelo blando de Ciudad de México, al amplificar las ondas, terminó vibrando con un ritmo de aproximadamente 2 segundos por ciclo. Y resulta que los edificios de 6 a 15 pisos tenían, por su altura y su estructura, ese mismo ritmo natural de vibración. Cuando el ritmo del suelo coincide con el ritmo natural de un edificio, cada nueva sacudida empuja al edificio exactamente en el momento en el que ya estaba en movimiento, igual que cuando empujas un columpio en el momento justo para que suba cada vez más alto. El movimiento se fue amplificando ciclo tras ciclo hasta que la estructura, literalmente, no pudo soportarlo más. Así colapsaron cerca de 400 edificios esa noche, casi todos dentro de ese rango de altura muy específico. Entender la resonancia fue el punto de partida para una de las soluciones más elegantes de la ingeniería moderna, el aislamiento sísmico. La idea, en el fondo, es simple. Si el problema es que el edificio queda enganchado al movimiento del suelo, ¿por qué no separarlo directamente del suelo? Los edificios con aislamiento sísmico no están anclados rígidamente a sus cimientos, descansan sobre apoyos especiales, hechos de capas de goma y acero, o sobre superficies deslizantes, que absorben el movimiento horizontal antes de que llegue a transmitirse hacia arriba. Cuando el suelo se sacude bruscamente, el edificio apenas se entera,
Esos apoyos pueden reducir la fuerza que efectivamente llega a la estructura entre un 75 y un 80%. Es, en la práctica, la diferencia entre sentir un empujón fuerte y apenas notar un balanceo suave. Para los rascacielos más altos del mundo, existe otra solución, todavía más espectacular de ver: el amortiguador de masa sintonizada. El ejemplo más famoso está en Taipei 101, en Taiwán, una esfera dorada gigante, de 730 toneladas de acero, suspendida con cables entre los pisos 87 y 92 del edificio. Cuando el edificio empieza a balancearse por un terremoto o por viento fuerte, esa esfera se mueve en la dirección contraria, como un péndulo gigante calculado con precisión matemática para contrarrestar el movimiento del edificio en tiempo real. El resultado es que puede reducir el balanceo de la torre entre un 30 y un 50%. En abril de 2024, cuando Taiwán sufrió su terremoto más fuerte en 25 años, de magnitud 7.4, Taipei 101 no sufrió ningún daño estructural. No todos los edificios necesitan una solución tan sofisticada como una esfera de 700 toneladas. La mayoría de las construcciones antisísmicas del mundo usan técnicas más simples, pero igual de efectivas: arriostramientos diagonales de acero que refuerzan la estructura sin encarecerla demasiado, muros de corte que absorben las fuerzas horizontales, y marcos diseñados deliberadamente para ser dúctiles, es decir, capaces de flexionarse y deformarse un poco sin romperse del todo. La filosofía detrás de todo esto cambió con el tiempo. El objetivo moderno no es siempre construir un edificio que no se mueva nada, sino construir uno que se mueva lo suficiente como para absorber la energía sin colapsar, aunque eso signifique que después necesite reparaciones. Y estas técnicas de ingeniería solamente funcionan si de verdad se aplican, algo que depende directamente de las normas de construcción. Japón cambió radicalmente su código sísmico en 1981, exigiendo una resistencia estructural 50% mayor a la que se pedía antes. Esa fecha terminó siendo, literalmente, una línea divisoria entre la vida y la muerte. Cuando el terremoto de Kobe golpeó en 1995, del total de edificios de concreto que sufrieron daños severos, el 46% habían sido construidos antes de 1971, y apenas el 15% eran posteriores a la revisión de 1981. Un simple cambio en un documento normativo terminó siendo, en la práctica, una de las medidas de seguridad más efectivas jamás implementadas contra los terremotos. La última pieza de esta historia no evita que un edificio se mueva, pero le da a la gente algo igual de valioso: tiempo. Los sistemas de alerta temprana funcionan aprovechando exactamente la diferencia de velocidad entre los dos tipos de ondas que vimos antes. En cuanto una red de sensores detecta las ondas P, las rápidas pero débiles, un sistema automático calcula en segundos la ubicación y la magnitud probable del sismo, y dispara una alerta que viaja casi a la velocidad de la luz a través de la red eléctrica o de Internet, muchísimo más rápido que las ondas S y las ondas superficiales, las lentas pero destructivas, que todavía están en camino. Dependiendo de qué tan lejos estés del epicentro, esto puede darte entre unos pocos segundos y casi medio minuto de aviso antes de que llegue la sacudida fuerte. Tiempo suficiente para agacharte, cubrirte, alejarte de una ventana, o para que un tren de alta velocidad frene automáticamente antes de descarrilar. Ningún sistema puede predecir un terremoto ni evitar que ocurra. Pero entre entender cómo se origina, cómo viaja su energía, porque el suelo importa tanto como el temblor mismo, y todas las formas en que la ingeniería aprendió a absorber, desviar o directamente esquivar esa energía, sobrevivir a un terremoto dejó de ser, en gran parte, una cuestión de suerte. Hoy es, cada vez más, una cuestión de diseño. Si te gustó este video, suscríbete para más historias de tecnología, ciencia y curiosidades del mundo, explicadas siempre sin vueltas ni complicaciones innecesarias. Nos vemos en el próximo capítulo.